Te voy a explicar una serie de alimentos que puede que ya estés comiendo y que están haciendo que envejezcas más rápidamente, lo que no solo empeorará tu apariencia, sino también tu salud. Quédate hasta el final, porque todos son igualmente de dañinos. Dale a like y suscríbete con la campanita para no perderte más conocimiento útil como este. 1. Papas fritas. Seguro escuchar esto te pondrá muy triste, pero las papas fritas efectivamente son uno de los alimentos que tienes que evitar si te preocupa envejecer con rapidez. Cualquier alimento frito en aceite a una alta temperatura libera radicales libres, moléculas reactivas de oxígeno que se producen en el organismo como resultado de reacciones biológicas. Cuando tu cuerpo se ve expuesto a estos radicales libres, el proceso de envejecimiento se acelera debido a una reacción química conocida como reticulación o enlace cruzado, que termina afectando a las moléculas de ADN, lo que deriva en que la piel pierda elasticidad. Otro problema con las papas fritas es que suelen tener demasiada sal, lo cual puede provocar deshidratación y causar que se formen arrugas con mayor facilidad en tu piel. 2. Bebidas alcohólicas. Si tomas alcohol moderadamente, es decir, un par de copas de vino ocasionales, tu cuerpo puede obtener beneficios. El problema viene cuando bebes alcohol en exceso, y particularmente si las bebidas alcohólicas que ingieres incluyen azúcar. Cuando te excedes en el consumo de alcohol, disminuye la cantidad disponible de vitamina A, un antioxidante que es fundamental para la renovación celular. Si vas a pasar una noche de fiesta, la recomendación es que alternes cada bebida alcohólica con agua y que no tomes demasiado. Por otro lado, se sugiere que evites las bebidas o cócteles con jugos o endulzantes añadidos. 3. Dulces. Cualquier alimento con azúcar procesada, como los dulces, pueden hacer que tu cuerpo responda produciendo una alta cantidad de insulina y, como efecto posterior, podría haber un aumento rápido de peso. Además, al consumir dulces con frecuencia, tu salud dental se puede ver perjudicada, dando un aspecto descolorido y envejecido a tu sonrisa. Debes tener en cuenta que el azúcar procesada que se encuentra en la mayoría de los dulces también está presente en muchos otros alimentos y bebidas que se consumen de manera cotidiana, lo que repercute de manera directa en tu salud bucal y en tu salud en general, causando caries, problemas de desmineralización de los dientes y acumulación de bacterias. 4. Comida enlatada. Puede resultar práctica para muchas personas con un estilo de vida acelerado, pero la comida enlatada es uno de los productos que debes evitar siempre que puedas, ya que tiene muchas desventajas para tu salud. En el caso de las sopas u otros alimentos preparados que consigues enlatados en el supermercado y que son comunes para la gente que busca ahorrar tiempo, el problema principal es el exceso de sal. Diversos estudios han demostrado que al consumir sal en grandes cantidades se acelera el proceso de envejecimiento, dañando a órganos como el corazón, los riñones o el hígado. El problema con el sodio es que hace que aumente la presión arterial y además tiene un vínculo directo con el envejecimiento celular, pues daña los telómeros, unos protectores de los cromosomas que sirven para prevenir daños en las células. Al aumentar la edad, el exceso de sodio es cada vez más dañino, porque al organismo le cuesta más trabajo deshacerse de él. En casos graves, esta acumulación puede llevar a un mal funcionamiento del sistema nervioso central. 5. Carne roja. Cuando comes demasiada carne roja, esto genera que se acelere el reloj biológico de tu organismo. De acuerdo con estudios recientes de la Universidad de Glasgow, la edad biológica se diferencia de la edad cronológica en que depende de la salud de tus genes. Y por ello, según tu edad biológica, aumenta el riesgo de padecer algunas enfermedades que quizá podrían aparecer más tarde si solo tomas en cuenta la edad cronológica. Así sucede con males como el Alzheimer, la osteoporosis o el cáncer. Problemas que suelen ir asociados con edades avanzadas, pero que pueden aparecer mucho antes si se acelera tu reloj biológico. Algo que ocurre entre las personas que consumen frecuentemente carnes rojas, ya que son adicionadas con fosfatos para extender su vida útil, y el cuerpo humano no puede procesar el exceso de fosfato, lo que lleva a que se acumule esta sustancia, acarreando distintos problemas de salud. 6. Refrescos.
Como probablemente ya sepas, los refrescos son una fuente de azúcares añadidos, por lo que el hábito de tomar refresco empeora considerablemente tu salud en general, debido al alto contenido de azúcar que tomas en una sola de estas bebidas. Aparte de que estas cantidades de endulzantes ultraprocesados contribuirán a un proceso de envejecimiento acelerado. También tu salud bucal se puede ver muy afectada. Los refrescos resultan nocivos para el esmalte dental, pues son sustancias erosivas debido a su nivel de pH. Esta medida nos indica qué tan ácido es un producto, y en el caso de la mayoría de marcas de refrescos comerciales, los estudios han encontrado que resultan en extremo erosivos, especialmente aquellos con un pH menor a 3. 7. Harinas blancas. El pan blanco y todos aquellos productos que están hechos a partir de harinas refinadas pueden ocasionar inflamación en el organismo, lo que está relacionado directamente con el envejecimiento. Recuerda que las harinas blancas son de este color porque se componen sobre todo de almidón, sin gran aporte de fibra y carecen de la mayoría de los elementos que integran la harina integral. Además, el pan blanco es alto en índice glucémico, por lo que eleva rápidamente el nivel de glucosa en la sangre. Y cuando los carbohidratos o harinas refinadas se integran con las proteínas durante el metabolismo, hay mayor posibilidad de desarrollar a mediano o largo plazo enfermedades crónicas que también impactan en el proceso de envejecimiento. 8. Mantequilla y margarina. Ya sea que prefieras la mantequilla o la margarina, debes tomar en cuenta que al consumir de manera frecuente estos dos alimentos se incrementa el daño a la piel, generándose más arrugas a comparación de las personas que no las consumen. En el caso de la margarina, su consumo trae efectos más nocivos que la mantequilla, por el alto contenido de grasas parcialmente hidrogenadas, la principal fuente de grasas trans en los alimentos procesados. Justamente son las grasas trans las que hacen que la piel sea más vulnerable a la radiación ultravioleta, situación que deriva en daño al colágeno, encargado de brindar elasticidad a la piel. 9. Lácteos. Pero no solo es la mantequilla, pues resulta que cada vez más se van encontrando problemas de salud relacionados con el consumo de lácteos y pocos beneficios que en el pasado se exaltaban con respecto a esos productos, pero que realmente no resultan del todo así. El problema relacionado con el envejecimiento es que los lácteos pueden inflamar el organismo, llevando a un proceso de estrés oxidativo que se produce por el exceso de radicales libres y que es una de las principales causas para el envejecimiento prematuro. Los beneficios de eliminar o reducir el consumo de lácteos los podrás notar en tu piel. Y si te preocupa el calcio, hay excelentes fuentes vegetales de calcio que te será fácil encontrar, como las semillas, frijoles, higos y los vegetales de hojas verdes. 10. Aceite vegetal cocinado a altas temperaturas. Si cocinas tus alimentos con aceite vegetal como maíz, girasol o cualquier otro que sea rico en omega 6, requieres hacer ajustes en la forma de preparación, pues al exponer ese tipo de aceites a altas temperaturas, estos producen radicales libres que son muy dañinos para tu organismo. Como te expliqué en algunos ejemplos anteriores, al freír o cocinar a muy alta temperatura cotidianamente con este tipo de aceites vegetales, estarás exponiéndote todos los días a los radicales libres y con ello acelerando el proceso de envejecimiento de tu cuerpo. La mejor opción para consumir este tipo de aceites es agregarlos crudos y no calentar ni freír alimentos con ellos. Por otro lado, si requieres un aceite vegetal que soporte altas temperaturas sin liberar sustancias tóxicas, la mejor opción es el aceite de coco, que resiste una temperatura de hasta 232 grados centígrados y que, contrario a la creencia popular de que es alto en grasa saturada, en realidad su composición química es distinta que otras grasas saturadas como la manteca, pues el aceite de coco pertenece a los triglicéridos de cadena media, que elevan el llamado colesterol bueno. 11. Jarabes con alto contenido de fructosa. Los endulzantes con alta fructosa, como es el caso del jarabe de maíz que se utiliza en preparación de múltiples bebidas, hacen que el colágeno se descomponga a una velocidad acelerada, y esto lleva a que se formen arrugas prematuras en la piel. Si por cualquier razón requieres consumir este tipo de endulzantes, se puede contrarrestar el efecto de la fructosa en el organismo con alimentos que contengan ácido alfa-lipoico, un antioxidante que se encuentra en el cuerpo humano y que puede ser aportado por ciertos productos alimenticios. Por ejemplo, zanahorias, betabel, espinacas, brócoli o papas.
12. Comida muy picante o condimentada. Al ingerir comida muy picante o condimentada, los vasos sanguíneos se hinchan y en ciertos casos pueden llegar a romperse, lo que podría generar marcas en la cara y por ello podrías parecer más grande de lo que realmente eres. Otra desventaja de este tipo de comida la pueden notar las personas con rosácea, ya que comer picante puede desencadenar un brote. Por si fuera poco, la temperatura de tu organismo se eleva como resultado de comer picante o condimentos fuertes, causando que el cuerpo sude, y el sudor mezclado con bacterias es causante de manchas y brotes en la piel, lo que contribuye a que se vea deteriorada. 13. Comida congelada. Es muy común que la comida congelada tenga demasiado sodio, llegando a cubrir hasta un 50% de tu requerimiento diario de sal en un solo plato. Al comer con exceso de sal, te verás en la necesidad de tomar más agua de la que tu organismo requiere en condiciones regulares, llenando de agua los riñones. Si los riñones acumulan agua de más, este líquido se va a otras partes del cuerpo donde hay menos agua, especialmente cara y manos, dándote una apariencia hinchada y envejecida. Por supuesto, esta es solo una de las desventajas más visibles de consumir sal en exceso, pues el sodio en altas cantidades afecta tu salud en general. 14. Carnes procesadas. Un caso muy similar es el de las carnes procesadas y embutidos, como tocino, salchichas, jamón o pepperoni. Este tipo de carnes van curadas o ahumadas, lo que permite que duren mucho más tiempo en buen estado a comparación de lo que dura la carne regular. Para este proceso se utiliza también una gran cantidad de sal, así como conservadores artificiales que desgastan el cuerpo humano, tanto en el interior como en el exterior. La sal en exceso causa inflamación y con el tiempo se pueden desarrollar enfermedades cardiovasculares y otras afecciones que impactarán no solamente en tu aspecto, sino en tu calidad de vida. 15. Productos horneados. No solamente los productos fritos traen problemas a tu salud, también debes cuidarte de los alimentos horneados que incluyen una gran cantidad de grasas, como sucede con la mayoría de las galletas y pasteles. Estas grasas son responsables en muchas ocasiones de obstrucción en las arterias y del aumento de peso. Por otra parte, también suelen incluir un alto porcentaje de azúcar que, entre otros problemas, puede causar caries, hipertensión y diabetes. Intenta con productos saludables, que no utilicen azúcar ni endulzantes artificiales y que tengan una baja cantidad de grasa en su contenido. 16. Cafeína. Debes poner atención a la cafeína si eres amante de tomar café, pues la cafeína es un diurético, lo que significa que te estimulará para ir a orinar con mayor frecuencia, y esta situación te puede llevar a deshidratarte. Si no ingieres el agua necesaria para compensar esta deshidratación, tu piel no podrá liberar las toxinas, y eso conlleva que se formen arrugas con mayor rapidez, además de hacerte propenso a la psoriasis y a tener una piel seca, lo que definitivamente te sumará años de más en el rostro. 17. Frutas en conserva. ¿Sí? Toda la vida hemos escuchado que la fruta es saludable, pero mucho ojo si tu manera de consumirla es enlatada o en conserva. El problema con las frutas en almíbar es que contienen una gran cantidad de azúcares y el azúcar causa estrés a tu cuerpo. Cuando tu cuerpo se estresa, el proceso de envejecimiento se acelera, así que lo mejor es no someter a tu organismo a este tipo de alimentación. Una alternativa es hacer tus propias conservas caseras y controlar así la cantidad de endulzante, prefiriendo opciones que no lleven azúcares refinadas. 18. Endulzantes artificiales. Mucha gente recurre a los endulzantes artificiales como una alternativa al azúcar blanca, pero esto es un error, pues es cierto que contienen menos calorías que el azúcar regular, pero sus componentes no son saludables y tienen un impacto negativo en tu cuerpo, en el sistema digestivo y en tu metabolismo. Estudios recientes han encontrado que este tipo de endulzantes terminan alterando la microbiota intestinal, causando, entre otros efectos secundarios, aumento de peso y resistencia a la insulina. Además, debido al poder endulzante de estas alternativas, se modifica el umbral del gusto, lo que te hace susceptible a consumir en exceso alimentos muy azucarados o endulzados, sin percibir lo dulces que en realidad son. 19. Palomitas de microondas. Todo el mundo ama las palomitas, pero hay que tener cuidado con las palomitas de microondas, ya que van preparadas con mantequilla artificial y otros ingredientes artificiales que resultan nocivos para tu organismo, especialmente si el consumo es muy alto.
Cualquier tipo de ingrediente artificial que agregues a tu dieta te traerá efectos dañinos a largo plazo. Además, las palomitas de microondas incluyen grandes cantidades de grasas saturadas, de las que ya te platiqué en este mismo video y que pueden generar problemas cardiovasculares. 20. Alimentos modificados genéticamente. Se han hecho estudios con maíz y soya modificados genéticamente, y los resultados no son alentadores, pues se ha concluido que pueden ser responsables de tumores, daño renal y daño hepático. Todos estos problemas llevarán a tu organismo a un proceso acelerado de envejecimiento. La recomendación es buscar alternativas en el supermercado y tiendas orgánicas, donde puedas constatar que los productos no son hechos con organismos genéticamente modificados, abreviados como OGM, evitando siempre que te sea posible consumir los que no están libres de estos organismos, sobre todo en los productos que forman parte fundamental de tu dieta. Y bien, si te ha gustado, dale a like y suscríbete con la campanita. Te dejo este video con los hábitos que hacen que la gente envejezca más rápidamente. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!